nuestras Biblias, Mateo 5:38. Mateo 5:38. Mateo 5:38 y 39. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Amén. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Gracias, hermanadores. Estamos ya llegando al quinto ejemplo que Jesús da sobre la temática que dentro del Sermón del Monte había abierto, ¿no? Sabemos, como ya hemos visto desde el inicio, hace semanas, meses que hemos comenzado a estudiar lo que es el Sermón del Monte, ¿no? Que el Sermón del Monte comenzaba con las bienaventuranzas, que como dijimos no es un conjunto de reglas que debamos seguir, sino más bien es un espejo en el cual debemos de mirarnos y analizar si realmente estamos como debe estar un verdadero cristiano. Luego hablaba el Sermón del Monte de la sal y la luz, ¿verdad? De cómo nosotros somos diferentes a los demás y cómo hacemos que este mundo no se pervierta. Detenemos la perversión del mundo. Y después llega a esta parte, la segunda parte del Sermón del Monte, en el cual habla de la ley. ¿Por qué hace referencia a Jesús de la ley? Entendamos que todo lo que él estaba diciendo, pues para algunos podría sonar contradictorio con lo que decía en el Antiguo Testamento, pero no era así, ¿no? Entonces las personas cuando escuchaban el Sermón del Monte pensaban que tal vez estaban escuchando una nueva palabra, algo que Moisés no había dicho, algo que en el Antiguo Testamento no estaba. Pero él les asegura, como hemos visto, no que él no ha venido a derogar la ley, a abrogar la ley, sino ha venido a cumplirla y a cumplirla tal y como debe ser cumplida y no como lo hacían en esa época los fariseos y los escribas. Entonces, él cierra esta parte donde dice que él cumple la ley, diciendo que los escribas y los fariseos no lo hacen. Y a partir de ello comienza a dar ejemplos, de los cuales hemos visto 4 y hoy día vamos a ver el penúltimo, ¿no? El quinto, ¿verdad? Comienza Jesús con lo que consideraban ellos el homicidio, ¿verdad? Cuando les dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matéis, ¿no? Pero que lo que dice Jesús es no solamente no matar físicamente, sino también cuando en tu corazón esté el odio, el rencor, la indisposición hacia un hermano, ya has matado. Para Dios ya eres un homicida, ¿verdad? Entonces él le da el verdadero significado de la ley y no lo que decían los escribas y fariseos. Luego habló del adulterio y comenzó diciendo, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira y codicia a una mujer ya adulteró en su corazón. Una vez más da otro ejemplo de lo que verdaderamente quería decir la ley y no como ellos lo habían tergiversado, ¿verdad? Luego va al divorcio, ¿no? Y aclara que lo que decían los fariseos de que Moisés había mandado, ordenado dar carta de divorcio estaba mal. No había ordenado, simplemente lo había hecho por la dureza de su corazón, nada más. Pero no es que él hubiera mandado, porque sabíamos que el diseño original de Dios los creó hombre y mujer para hacer una sola carne, y para Dios no le gusta el divorcio. Luego vimos la semana pasada lo de los juramentos, ¿no? Y lo que decían los fariseos era, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor, ¿no? Y los fariseos pensaban que cuando uno cumplía sus promesas, pues ya no había incurrido en ningún pecado, ¿verdad? Porque si uno prometía por Dios, debía cumplir, pero si prometía por otra cosa, no hacían diferencias entre juramentos, no importaba. Entonces habían dejado de lado el principio de la ley, que tenía que ver con que el cristiano es veraz en todo momento. No importa si juraste o no juraste, no importa si prometiste o no prometiste, no importa si lo hiciste por Dios, mencionando el nombre de
Dios, o mencionando a tu mamá, o no mencionando a nadie. Eso no tiene relevancia, sino que el sí del hermano tiene que ser verdaderamente un sí, y el no tiene que ser verdaderamente un no. Entonces eso de que si juro por tal si es pecado, si no juro no es pecado, y si yo prometo no es pecado, total, eso no tiene nada que ver, porque ante los ojos de Dios toda la vida, nuestro hablar, nuestro sí, nuestro no, siempre es mencionado delante de ¿quién? Delante de Dios. Entonces cuando nosotros faltamos a nuestra palabra, así no hayamos dicho te juro, así no hayamos dicho te prometo, para Dios sí es falta, y somos mentirosos delante de Él. Y ahora vamos con uno más, ¿no? El quinto. Y nuestra hermana nos leía, ¿no? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? Vamos a escudriñar primeramente esa pequeña parte. El ojo por ojo y el diente por diente sí está en las Escrituras, sí está en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Éxodo 21-23, por favor. Vamos, ayúdenme por favor, para no tardar mucho. Éxodo 21-23, ¿qué nos dice? Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Amén. Muy bien, ¿no? Como acaba de decir la hermana, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y si continuamos, dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sí lo dice. ¿Ya? Y Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Acaso Jesús está contradiciendo lo que dice el Antiguo Testamento? ¿O le está dando la verdadera interpretación? Porque sí estaba escrito. El problema es que ellos, como siempre, como todo lo que estaba escrito, les servía para tergiversarlo en su favor. Y si vamos a Deuteronomio 19:21, vamos a encontrar otro más. ¿Qué nos dice Deuteronomio 19:21? A ver. ¿Quién me puede ayudar? Amén. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muy bien. ¿Qué hemos encontrado entonces en estos dos pasajes? Y hay más pasajes. ¿Qué hemos encontrado? Que lo que Jesús decía, cuando Él dice, oíste que fue dicho, literalmente sí está en las Escrituras. Las Escrituras decían, ¿no? Como acaba de leer, tu ojo no les tendrá lástima, dice acá, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Está escrito. ¿Qué pasó entonces en el Antiguo Testamento? Vamos a hacer como los marcionistas que habló nuestra hermana Camila, que vamos a pensar que en el Antiguo Testamento era un Dios malvado y en el Nuevo Testamento es otro Dios. No, acá algo entonces no estamos entendiendo. No es que la palabra se contradiga, porque la palabra no se contradice, es que nosotros no estamos comprendiendo la palabra como debe ser. Y miren, si luego vamos a Levítico 19:18, ¿qué nos dice? Levítico 19:18. Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Miren lo que acaba de leer nuestra hermana Katy, comienza diciendo, no te vengarás. Perdón, hermano. Acabamos de leer dos pasajes anteriores a esto, en Éxodo 21:23 y en Deuteronomio 19:21, que nos dice ojo por ojo, diente por diente. Hasta por ahí decía quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y luego viene Levíticos 19:18 y nos dice no te vengarás. Si esto no es contradicción, ¿qué cosa es? Acá dice no te vengas. Ustedes saben que el acto de venganza es cobrarse por algo que te han hecho, ¿verdad? Me pidas una bofetada y yo te la devuelvo. Esa es venganza, ¿sí o no? Porque yo no me quedo tranquilo porque me has pegado y yo te pego también. Ya, tú me dijiste es tonto, yo te digo también tonto. ¿Ya? Ese es un acto de venganza. Pero vemos que Levítico 19:18 dice no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren eso que aplicó Jesús, ¿no? Yo, Jehová. ¿Qué está pasando entonces? ¿Se contradice la palabra de Dios? ¿O
estamos dando la interpretación correcta, o es que nosotros no estamos estudiando la palabra como debe ser, o la estamos leyendo en este programa, lo hemos leído solamente superficialmente. Y para darnos cuenta de eso, vamos a volver a los pasajes que hemos leído, pero esta vez vamos a leer un poco antes, para ver a qué se refería cuando decía el ojo por ojo, diente por diente y demás. Primero vamos a revisar el primer pasaje que les cité, que estaba en Éxodo, ¿verdad? Leímos el 21, 23. Vamos a retroceder un poquito entonces. A ver, vamos al 21, 22. Vamos a retroceder un versículo. ¿Qué dice en el versículo 22? A ver, en el 22, ¿qué dice? Amén. Si algún hombre lucha entre sí y pelean y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. ¿Nada más dice? Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrán como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A ver, en mi versión dice, si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponde. ¿Ya? Acá está hablando de el marido, que es el que consideran afectado por haber matado su linaje, y habla de que se aplique la justicia. ¿Ya? Todavía no nos está muy claro, tal vez. Vamos a ir al segundo pasaje que cité. En Deuteronomio 19:21 también decía lo del ojo por ojo, pero vamos a retroceder ahí un poquito más para que entendamos. Vamos a Deuteronomio 19. Habíamos visto el 21, ¿verdad? Ahora vamos a retroceder hasta el 15. Hasta el 15. A ver, yo lo voy a leer, ¿ya? Vamos a ver. Ya está. En Deuteronomio 19:21 leímos lo que nuestro hermano nos leyó, diciéndonos que no tengas piedad, y que ojo por ojo, y diente por diente, y vida por vida, pie por pie, etcétera, etcétera. Pero si es que retrocedemos, nos dice lo siguiente desde el 15. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. ¿Qué nos está aclarando estos versículos previos que acabamos de leer? Y era para lo que estaba escrito, no era para lo que dice acá, sino era para lo que está escrito. Por ejemplo, de la mujer habla que si a ella la harían así, entonces a los demás también, o sea, que lo hacen, la harían. Pero para aplicar justicia. Igual dice acá, por ejemplo, o lo que le excusa, ¿no? A ver, supongamos que a mí me qué sé yo, vamos a hacer literal, estamos peleando en una reina y ¡pah! Me pinchan un ojo, ¿ya? Entonces yo podía ir, pinchar el ojo, podía hacer eso según la ley. Sí, acá según la ley. No, está hablando de que... ¿Qué dice que tiene que hacer? O sea, yo me hago simplemente, porque la palabra nos ha dicho en Levítico también, no tomarás venganza. Y si yo agarro el mismo palo y le pincho el ojo, estoy tomando venganza. Y la palabra no se contradice. ¿Qué tenía que hacer? Yo de frente iba y pum, ya, tú me metiste de familia, de aquí, estamos igual, tomo parches. Tiene que haber un juicio. Exacto, tenía que haber un juicio, un procedimiento legal. ¿Aplicaba la pena el que había sido ofendido? No. ¿Quién aplicaba? Los jueces. Entonces la ley no era que a mí me permitiera, ya, como tú me pegaste, ahora yo te pego, ¿ya? Como tú, qué sé yo,
me vendiste un puñete, me volaste un diente, ahora yo en respuesta, la ley de Moisés dice que tiene corriente, así que yo también no te muevas, por favor, porque yo te voy a volar el otro diente. No, esto iba ante los jueces. Y acá dicen que hacían una investigación minuciosa. Y eso tenía que pasar por testigos. ¿Ya? Cuando en Levítico 19:18 dice, no te vengarás, es que al pueblo de Israel no les estaba permitido vengarse. Lo que les estaba permitido era acudir al juez para que aplicara la ley de Dios y les hiciera justicia. ¿Ya? No hay el ojo por ojo, diente por diente. Ya tú me das y yo te doy. No, esta ley del ojo por ojo y diente por diente estaba dándoselas al juez, quien iba a aplicar la justicia. Y le decía, ¿sabe qué? Algo así como, tú eres juez de Israel, tú vas a juzgar esto, pero tú no puedes dar un castigo más severo del que se ha causado, del daño que se ha causado. La ley no era para todo el pueblo. Esta ley específica era para los jueces que la tenían que aplicar. Es como yo ahorita, por ejemplo, supongamos me asalta, ¿ya? ¿Qué hago yo? ¿Me voy a ir asalto a su casa ratero? Y como él me ha quitado, o le robaron a mi mamá y me voy a ir a robar a su mamá. No, eso va a ir a juicio y el juez tendrá que imputarle una pena, ¿verdad? ¿Quién yo? ¿Yo voy a hacer justicia? No, la va a hacer el juez aplicando las leyes que están vigentes. Por eso cuando vamos a continuar leyendo donde estamos en Deuteronomio 19:15, bueno, hasta el 19 leímos, ¿no? Entonces Nerán es lo mismo que se proponía hacerle a su hermano, así separarás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan eso tendrán temor, y nunca más se hará semejante maldad en el país. El objetivo no era la venganza, el objetivo era que sea una lección para que nadie más hiciera ese mal. Y luego dice, no tendrás consideración a nadie. En otra versión dice, ¿qué dice? Tu ojo no le tendrá lástima. Pero hermana dice, tu ojo no le tendrá lástima, luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No entiendo. ¿A quién le está diciendo que tu ojo no le tendrá lástima? Al juez. Porque imagínate si el juez dice, viene ahí a pedir justicia, no, pobrecito, déjalo libre, ya te robó, perdónalo pues. ¿Eso es justicia? No lo es. Entonces, esta ley del ojo por ojo, diente por diente, era para ser aplicado por los jueces, para que los jueces tuvieran en consideración que la pena que iban a aplicar tenía que ser en función al daño que habían hecho las personas que habían cometido el delito, ¿no? Entonces, qué sé yo, si en una querella pues se golpeaban y uno pues le dañaba un ojo, el juez no podría dictar ninguna sentencia, no exclusivamente que le pegaran el ojo también, sino que ninguna sentencia que pueda ser más dañina de lo que había causado. No podían excederse, ni la persona que pedía justicia podía excederse tampoco, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Esta era la intención de la ley. La ley estaba dirigida en este aspecto a los jueces para su aplicación, y solo ellos podían aplicarlo. Porque si a mí me da la potestad de yo aplicarlo, ¿qué pasa? Me voy a vengar, y lo más seguro es que me voy a exceder. Me hace una cachetada y yo no veo perros. Como a veces somos, ¿ya? Pero miren cómo los fariseos se habían tergiversado esta ley. Y ellos habían quitado, ¿no?, esta ley, habían hecho olvidar al pueblo que esta ley era para la aplicación de los jueces. Y le habían hecho creer de que cualquiera podía vengarse, que la ley te permitía vengarte. Y por lo tanto, si te hacen algo, tú también haces. A ese punto había llegado. ¿Por qué? Porque ellos eran vengativos, pues. Los fariseos, los escribas, eran vengativos. Entonces, para justificar lo que ellos hacían mal, decían, pero la ley no lo permite. Acá dice que si a mí me hacen algo, yo le tengo que hacer lo mismo. Pero los fariseos no eran jueces.
¿Ya? Y en todo caso, si alguien llevaba un caso de ellos, no era para que ellos decidieran por si conveniencia o no se conveniencia. ¿Ya? Entonces, para los días de Jesús, esta ley ya estaba recontra tergiversada, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, sí, pues ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eso debe ser así. Si a mí me haces algo, la ley me permite que yo te haga lo mismo. Y eso es un desorden. Porque si yo vivo en un lugar donde a mí se me permite la venganza, ¿qué va a suceder? Nos vamos a matar todos, ¿sí o no? Tú me haces algo y te hago lo mismo. Eso no lo habría permitido jamás Dios en su pueblo. Por eso es que lo estipuló solamente para ser aplicado por las leyes, ¿no? Por los jueces. Porque tú no metes preso al delincuente, la ley lo mete preso. Para los días de Jesús, los fariseos habían sacado esta ley de su contexto y ya no era un deber el denunciar y hacer un procedimiento judicial, ¿no? Para poder rezarse en el delito que le habían cometido, sino más bien habían puesto como un derecho, que tengo todo el derecho a vengarme porque tú me has hecho tal cosa. Entonces Jesús les viene a decir qué cosa es lo que tienen que hacer. ¿A quién se lo dice? Porque de aquí va a partir otro error, ¿ya? Porque vamos a leer lo que inmediatamente Jesús dice. En el 39, volviendo a Mateo 5:38, comenzamos con ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y en el 39 dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Ya? Entonces, ustedes oyeron esto, pero eso está mal. Eso no era aplicado de esa manera. No es que ustedes se puedan vengar, por si acaso. No es así. Para eso hay autoridades. Ahora, este versículo es bastante controvertido. ¿Por qué? Porque ha habido muchas iglesias y denominaciones cristianas que gracias al versículo que dice no resistan al que les haga mal, están en contra, por ejemplo, de que los cristianos sirvan en el ejército, están en contra de que haya guerras, o sea, de que una nación se defienda, por ejemplo, contra el ataque de otra nación. Incluso ha habido cristianos más extremistas que han dicho que no debería existir policía ni deberían existir jueces porque al final los cristianos tenemos que no resistirnos al mal. ¿Ya? Es tomada por muchas facciones pacifistas para decir que no debemos hacer nada en contra del mal. Absolutamente nada. ¿Ya? Que no deberían existir jueces, policías, porque ellos lo que hacen es combatir y se les pone el delito, y nosotros como cristianos no debemos pedir eso, porque nosotros simplemente debemos, pues, no resistir al mal. Pero la palabra de Dios, como les dije hace un momento, no se contradice, y hay que tener mucho cuidado con eso. Primero hay que darnos cuenta de algo, ¿a quién está dirigida esta palabra? El sermón del monte comienza con las bienaventuranzas. ¿Dirigida a quiénes? ¿A los del mundo para que sepan que son bienaventurados? A los cristianos. Y no a todo cristiano, a los verdaderos cristianos. ¿Ya? A los verdaderos cristianos. Pues ustedes son sal, ustedes son luz. Y como ustedes son sal, ustedes son luz, ustedes no deben cobrar nunca venganza. Esto no lo va a hacer nunca por nunca un inconverso. Jamás. Porque no, lo que hemos leído del Sermón del Monte no es un conjunto de leyes que debemos cumplir. Es como cuando los fariseos se acercaban a Jesús, ¿no? Buscando de él alguna enseñanza. No todos eran para tentarnos, ¿no? Algunas personas se acercaban, como Nicodemo, se acercó a él, a preguntar, saber más de cómo acercarse al reino de los cielos. Pero no es algo que tú puedas hacer. Por eso es que Jesús le responde. ¿Qué le responde a Nicodemo? Que si no nace de nuevo no puede. Tienes que nacer. Nicodemo, no es algo que tú puedas hacer. No es que yo te diga
diga, mira, ¿sabes qué? Vas a obedecer ese conjunto de leyes y vas a ser salvo. No. Y el sermón del monte no es un conjunto de leyes para que nosotros digamos, ya. Entonces ahora Dios me dice, no voy a codiciar, y no voy a hablar mal de mi hermano, y no voy a, qué sé yo, adulterar con mi corazón, y por eso voy a ser salvo. No. Nada de esto se puede hacer si es que no naces de nuevo. Entonces, cuando Jesús se dirige a esto, está hablando a los cristianos. No a lo que algunos dicen, bueno, entonces no debe haber guerras, entonces no debe haber jueces, entonces no debe haber policía, porque no hay que resistirnos al mal. No es eso, porque si no la palabra se contradeciría. Y si nosotros vamos a ir a Romanos 13, a ver qué dice Romanos 13. Romanos 13, voy a leerlo, a ver, Romanos 13 del 1. Romanos 13 del versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Si Jesús hubiera dicho, no resistan al mal, y saben que no hay autoridades, porque al final hay que simplemente someternos a cualquiera, al mal también, no diría esto. Sométase, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y acá viene el versículo: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No es que cuando Jesús nos dice en el versículo, no resistan al que haga el mal, hermano, no voy a resistir al que haga el mal. Si por ahí viene alguien con un cuchillo y me quiere matar, yo no resisto al que me mate más. Entra a mi casa a robar a alguien y digo, bueno, pues no hago absolutamente nada. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. No, porque si no le dijera que existen las autoridades para estas cosas. Nosotros nos sometemos a las leyes. No puedes decir, bueno, pero hay que perdonar entonces. No puede ir a la cárcel porque no hay que resistir al que hace el mal. No es así. Porque, mírenla, contrario a lo que se piensa ahora, tú escuchas ahorita las cárceles, la idea es que es un lugar donde la gente se va a reformar, ¿verdad? Reformar, ¿sabes que no se reforma? Más bien agarrar nuevas mañas. Pero la idea de la ley, cuando tú lees en la Constitución cuál es el fin del orden penitenciario, es reformar, reeducar, ¿no? Pero Dios no lo crió así. Como hemos leído hace un momento en Romanos, dice, ¿no? En el versículo 4, Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Para qué está hecho la ley y la cárcel? No para regenerar, para el fin con el cual permite a Dios las autoridades, porque tú sabes que Dios, sean las autoridades que sean las más corruptas, Dios permite que estén ahí por algo, ¿ya? Pero el fin de que existan estas leyes no es como ahora lo dicen, no, para que se reforme, para que se deshaga, para que sea una... No, el fin con el cual creó Dios la ley, si no redundando, sería castigar. Es el castigo. Porque como leímos hace un momento que en Deuteronomio, así extirparás el mal. Porque si no, el mal crece y la gente débil, vulnerable, es perjudicada. Ese es el fin. O sea, no es que no hagamos nada, es que no tomemos venganza por nosotros mismos. Si nosotros estamos, por ejemplo, aquí, ¿no? En Perú, entonces, si es que alguna vez tendríamos un problema de estos,
sin tomar venganza, porque no tenemos por qué tomar venganza, porque a eso no le ha permitido a nadie Dios, por si acaso, es simplemente regirme por las leyes que existen. Si a mí me roban, hago la denuncia correspondiente. Y no digo, ay, no, como acá Jesús dice, no resistan al que haga mal, ya. No voy a denunciar porque pobrecita alma del Señor. No es así. Porque en vez de estar haciendo un bien, estás haciendo un mal. Porque esta persona seguirá haciendo daño. Y no solamente daño a la persona que puede ir matando, sino él mismo está condenando su alma. ¿Quién te dice a ti que ese ladrón, al ser apresado, metido a la cárcel, o por lo menos asesinado de alguna manera, no le sirve, no es un vehículo de alguna manera para que su alma se salve? Puede ser, pero tú, como es ultra bueno, ay no resistan al mal, no, déjalo. Las autoridades, las leyes, por más que lamentablemente las autoridades sean corruptas en muchos lugares, son puestas por Dios para un fin. Que ellos hayan tergiversado ese fin, perfecto. Lo han tergiversado, es verdad. Pero como hemos leído en Romanos, el fin de Dios para poner a sus autoridades es para que hagan justicia y para que castiguen al malo. Lo dice literalmente. Y si vemos también en Pedro, en 1 de Pedro 2:13, nos dice, 1 de Pedro 2:13, 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Para qué entonces son puestas esas autoridades? Para castigo de los malhechores. Han sido puestas por él, por eso, para castigarlos, no para que tú castigues, porque tú ya no es la venganza. El único que administra venganza, ¿quién es? Dios. Y como él, en su poder, ha dictaminado a estas autoridades para que castiguen al malhechor. Entonces ahí se aplicaría, bueno, las leyes son diversas en todos los países, ¿no? En todos los países son diversas. Pero los cristianos, y eso es bastante controversial, si estamos a favor o en contra de la pena de muerte, la verdad es que no deberíamos meternos en esos problemas. Pero si la ley de un país aplica esta pena, es la ley que el país está rigiendo. Esa es la ley que ha sido aplicada. Y tú, si fuera, yo no me voy a ir a contradecir o a querer derrumbar el Palacio de Gobierno porque están, que se ha aplicado la pena de muerte hacia alguien. Es la ley que se aplica. ¿Sabes cuál sería lo malo? Que supongamos que a ti te asalten, porque supongamos, ¿no? Tu hijo la asaltan y lo matan, porque ahora matan por un celular. Y que tú en venganza vas y matas a esa persona. Eso no es permitido. Pero si la ley aplica esto, es la ley la que lo está aplicando. ¿Y quién ha puesto a las autoridades para que apliquen las leyes? Dios. Dios nos ha puesto. Y cualquier ley que no contradiga a Dios, porque también hay que ver eso, ¿ah? Porque si mañana más tarde la ley me dice pues que está permitido que los padres maten a sus hijos, como ya lo están haciendo en muchas ocasiones con el aborto, eso está mal, porque eso Dios no lo permite. No lo permite. Dios no lo permite. No permite que los padres maten a sus hijos. Pero en el Antiguo Testamento tú puedes ver cómo se hacía para extirpar al mal en Israel. Hermanos, no estoy diciendo que nosotros vamos a abogar para que la pena de muerte, nosotros no tenemos incidencia en eso. Elegimos autoridades, elegimos en función siempre, ¿no?, a que sean las que en alguna manera, poniendo en primer lugar a nuestra fe, sean autoridades que veamos que por lo menos en algo tienen alguna luz, aunque sea una esquinita, un pequeño destello, que pues haga posible por lo menos que el cristianismo siga avanzando, ¿no?
y no elegimos autoridades que estén totalmente en contra del cristianismo. Eso sí siempre debe ser nuestra bandera. Pero más de eso, más que usted orar, porque también dicen que incluso por las autoridades, que eso también hay que orar por ellos, para que quizás Dios les conduzca el corazón, les cambie el corazón, como ahora tenemos nuestro presidente, ojalá Dios lo ilumine, que realmente se convierta, no solamente sea cristiano de nombre, y no vergüence a la fe, y realmente haga algo bueno por el país. Pero más de eso, nosotros, como dicen, simplemente seguimos la ley. ¿Ustedes creen en la época de Pablo, de Pedro, que son los que estaban hablando aquí en los versículos que hemos citado? Ellos elegían a sus autoridades. Ellos elegían al emperador, al cónsul. ¿Elegían? No. ¿Y qué leyes había en esa época? A ver si saben. ¿Qué leyes había en esa época? ¿Había pena de muerte? Sí, había pena de muerte. ¿Y qué dice Pablo? Sométase a la autoridad. Sométase a la autoridad porque ese es el ejemplo. La ha puesto ahí para algo. Lamentablemente sí, muchas veces las autoridades hacían injusticia. Y al final terminaron, por ejemplo, mataron a los cristianos también, porque no tenían la culpa de nada, matando inocentes, ¿verdad? Pero eso no quita de que se someta a la autoridad, porque ellos, por haber hecho injusticia, pagarán ya su cuenta, pagarán ante Dios su cuenta, ¿sí o no? Y si existiría un procedimiento legal, como lo aplicaron muchas veces también los discípulos, de defender al inocente para que no sea aplicado, obviamente también lo tienen que hacer. Pero no tomemos por otro lado algo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, nos quedamos en que dice Jesús, pero yo os digo, no resistan al que les haga mal. Hay que tener en claro esto. Esta parte que habla Jesús no está diciendo a todo el mundo. No está diciendo a la sociedad para que lo aplique y todo el mundo se deje robar y todo el mundo se deje matar y todo lo demás. No. Le está diciendo a nosotros. Y a los que de nosotros realmente están convertidos. Porque si no, así quieras hacer, no te va a salir. Porque nuestro instinto natural, nuestra naturaleza pecaminosa, nos llama a vengarnos. ¿Quién cuando lo han insultado no quiere devolverlo? A todos. O que te han hecho daño de alguna manera, no te que le pase lo mismo. A todos nos ha pasado. Pero él dice, tú no eres igual a todos. Tú no te vengues. Esa palabra que nos dice, no, ¿cómo dice? No resistan a los que le hagan mal. Porque ¿qué cosa es ofrecer resistencia? No te dejes. Que se aprovechen de ti. Y los versículos siguientes lo van a explicar muy bien, ¿no? Porque luego dice, ¿no? Si alguien te... Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué es eso? Violencia física, ¿verdad? Ahora, no te está diciendo si alguien te está metiendo un cuchillo, déjate que te cuchille por el otro lado. Por si acaso. Si alguien te mete un balazo, deja que te abelee por... todavía no me va a morir el corazón, apúntame bien. Eso no te está diciendo. Está dando un ejemplo de lo que es una agresión física, pero no mortal. Una agresión física que es humillación. Una bofetada en la época de Jesús era una humillación. Más que el daño físico, era la humillación en la cual pasaba. Igual eran los flagelos, obviamente también eran daños físicos, pero también eran humillantes. No está diciendo déjate matar. Lo que está diciendo es que prefiere sufrir el agravio. ¿Pero por qué? Y continuamos, ¿ah? Si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, esta es una versión, ¿no? Déjale también la capa. ¿Qué está hablando de eso? Cuando la gente te quiere quitar tus cosas, tus pertenencias, ¿verdad? Déjale también. Si alguien quiere aprovecharse de ti, no te está pidiendo, oye, si alguien te quiere quitar toda tu casa, déjale, que se lo lleve. No te está diciendo eso. Pero por una minucia, no te pongas en discutir. Si alguien, por ejemplo, en el mercado te dio el vuelto mal y tú te diste cuenta, que si yo te dio 10 soles falsos, prefiere dejar bien el nombre de Cristo a irte a reclamar y que entren en un pleito
todos porque saben que tú eres cristiano, ¿qué cosa crees que va a pasar? Vas a dejar mal de la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Cuál es el problema de cuando nosotros nos vengamos, hermanos? Damos mal testimonio. Por eso te digo, no es sacar lo que nos digamos, ya, bueno, entonces, si alguien, supongamos, me estafa, me roba mi casa, mi carro, si tienen carro, no me tienen metido de carro, ya, yo no digo nada, pero para eso tú puedes ir ante un juez, ¿no? Hacer la denuncia respectiva con todo el respeto y que ya el procedimiento se haga, ¿sí o no? Pero si es algo simple y personal, si es que alguien, por ejemplo, te estafó, te vendió un producto y no salió bueno, te estafó, te ve la cara, ¿sí o no? Tú como cristiano, sufre el agravio, no importa, ya, pues porque si no te vas a ir a reclamar por eso, vas a ser un terrible testimonio ante los demás. Y luego dice, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévaselo 2, si alguien se quiere aprovechar de ti. En la época de Jesús, los romanos, eso sí lo vi en la novela Jesús que veía, los romanos si querían, te podían obligar a, por ejemplo, te encontraban por ahí alguien caminando, que se un judío, ¿no? Y los soldados estaban ahí. Decían, oye, carga esto. Tenías que hacerlo. Ellos no pedían permiso. Porque creen que cuando Jesús se le cae la cruz, lo agarran a uno, ay, ven acá, carga la cruz. Él dijo, no, porque no quiero, tengo que ir a trabajar. Dijo eso. O sea, chapó la cruz porque tenía que obedecer. Pero yo supongo que en estos encuentros con judíos, que ellos o lo ordenaban, muchos judíos se resistían, ¿sí o no? Algunos hasta se molestaban. Oye, ¿no? Ustedes se creen aprovechados. Pero ¿qué dice Jesús? Si te obligan ellos, cárgalo, llévalo. ¿Para qué? Para que se sigan aprovechando a ti, no para qué. Imagínate el soldado romano que estaba acostumbrado a la animadversión judía. Que si le cumplieran algo le miraban como tú has hecho alguna cosa, de niño a veces hace una cosa con los papás cuando te mandan a hacer algo, lo haces pero con una cara, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Todos, ¿sí o no? Lo haces pero como que... Yo supongo que en esa época los judíos también, bueno, obedecían, pero le miraban con una cara al romano que si yo tuviera el arma te hubiera atravesado ese rato, ¿no? Pero imagínate un judío, perdón, un romano que estaba acostumbrado a que los judíos le pusieran cara larga por obligarles a hacer esas cosas, ¿no? O que les contestaran la verdad cuando estén muy los ojos, ¿sí? Que vea uno que le dice, ¿no? Oye, carga eso. Ay, ya, muy bien, ¿te ayudo más? ¿Qué pensaría ese romano? ¿Está loco? ¿Qué le pasó? Y hasta quién sabe le preguntaría, oye, ¿tú de dónde eres? Ah, porque eres un poco diferente. ¿Y daría ocasión para qué? ¿Para qué daría ocasión, hermanos? Para hablar la palabra de Dios. Y cuando tú eres diferente, la gente dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Y más que muchas cosas, hermanos, que podamos decir, podemos entrar de esa manera. ¿Quién sabe? Ser el vehículo, porque sabemos que nosotros no convertimos a nadie, el vehículo de Dios, que puede utilizar Dios, el instrumento de Dios, para que salga y escuche la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Jesús les da esos ejemplos, ¿no? Pero yo les digo, no resistan a que les hagan mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también a otra. Si alguien te quiere humillar, no quiera, oye, ¿quién? ¿Alguna vez le han pegado, hermano, a usted? ¿Han pegado? ¿Nunca? Bueno, mi mamá se me volvió la cara como te contesté mal, ¿no? Pero es una autoridad, con una autoridad tú tienes, es diferente, ¿no? Tu papá de una te sabe que no es fácil no devolver. Es una cosa muy difícil. Pero Jesús le dice, a eso están llamados ustedes. Y luego dice, no, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también
versión. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévala 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Demuestra que tú eres diferente, ¿no? Pero esto es como te digo, no es que yo voy a ir por el mundo de Dios, todos que se aprovechen de mí, todos lo que hagan lo que quieran de mí, porque también, hermanos, Jesús nos dijo que resistan al mal. ¿Qué usted si a una persona que siempre me pide, yo le sigo dándole? ¿Estoy cumpliendo la palabra de Dios o qué estoy haciendo? Estoy haciendo daño, ¿verdad? Pero si yo en el caso, por ejemplo, si una persona me pide cada rato, ¿no? Porque hay personas que ya una vez que te agarran de bajada, ¿no? Entonces uno con el corazón bueno, una vez la ayudaste y dices, sí, ¿no? Hay que darte la palabra de Dios y sí, luego sí. Eso está haciendo más bien un daño. Pero que tu actuar, incluso tu negativa tal vez, no sea por tu avaricia, porque tú no quieres prestar, sino que sea por el bien de esa persona. Porque tú realmente crees que al darle, al prestarle ayuda de cada rato, te estás haciendo más un daño que un bien. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Nos excedemos y ya esa persona se malacostumbra y nunca crece, nunca avanza, nunca madura. Pero que sea por eso que tú te niegas, no que te niegas simplemente porque eres una avara, un egoísta, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta que cuando Jesús nos dice eso, nos está diciendo, nos está mandando que hagamos algo que al que no es convertido, no nos va a salir. Solamente Dios puede obrar eso en nuestros corazones. Para eso tenemos que acercarnos más a Él. ¿Por qué tenemos que obedecer esto, hermanos? Porque lo dice la palabra de Dios primero. Porque la venganza no es tuya, ¿de quién es? De Dios. Y si tú tomas venganza, estás quitándole el derecho a Dios. Solamente Dios administra la venganza. A ningún ser humano, Dios le dio la potestad de vengarse. Eso es de Él, es su derecho. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no es justo ni un uno. ¿Por qué te vas a vengar tú si tú eres igualito que Él? Es el único justo, es el único que puede cobrar venganza. Nosotros, no. Tú no eres justo. Si tú piensas que eres justo, no, pero tú no sabes que eres así, eres así. Y tú eres igual. Tal vez no en el sentido que él o ella es así, pero tú lo eres en otro sentido. Por lo tanto, el único justo, que es Dios, es el único que puede aplicar venganza. Nadie más. Porque nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo supo cuándo y en qué momento indignarse, molestarse, poner un estate hasta ahí y cuándo simplemente callar. Y nos dio un ejemplo porque él cuando se molestó una vez, ¿se acuerdan en el templo? Agarró y los, ¿no? ¿Qué dijo? Ah, no, porque me han ofendido a mí. No. ¿Qué dijo? La casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. No estaba defendiendo su dignidad, estaba defendiendo la de su padre. Porque cuando él lo bofetea, lo escupe y le hace de todo, ¿él se defiende? No. ¿Y qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él no es contra ti, ¿por qué menciono? Porque nosotros, en realidad, como una vez escuché de un pastor que me pareció bastante duro, pero es cierto, sobre la mujer sirofenicia, cuando Jesús le dice, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos y se lo dé a los perros, la mujer sirofenicia no reacciona mal. Entonces este pastor decía, tú me dices, pero, y yo le digo, amén. Y esta era la fe de esta mujer, que sabía su condición, pero muchos de nosotros no sabemos nuestra condición. Entonces nos sale el ego, ay no, yo no me voy a dejar de humillar, conmigo no se metan porque no me conocen. ¿Cuántas veces en nuestra boca hemos dicho eso? Yo también lo he dicho alguna vez, y para motivo de mi vergüenza, porque qué vergüenza
siendo cristianos sabemos de esa manera. Entonces, hermanos, tengamos cuidado mucho con eso, ¿no? Y con las personas que son súper sinceras, ¿no? Porque también muchas veces busca el pretexto, pero es que yo soy súper sincero, yo le digo la verdad en la cara. ¿No han escuchado eso? Alguna vez se nos ha salido también a cualquiera de nosotros. No, yo no hago cosas. Yo le digo sus verdades. Yo no soy mentira, yo simplemente le digo lo que es. Recuerden que al que tú le llamas sinceridad, Dios le llama homicida. ¿Se acuerdan lo que leímos hace unas semanas? El que le llama fatuo a su hermano. Entonces andamos aquí con muchas personas hiper sinceras que dicen, yo soy sincero. Yo no soy hipócrita. No son sinceros, son homicidas para Dios. Muchos de nosotros lo somos. Entonces, hermanos, esto pasa por mucho algo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Someter nuestra carne. Y eso es difícil. Solamente Dios, llenados de Dios, podemos hacerlo. Vamos a ir como último versículo a Gálatas 5:24. Un poquito más. Gálatas 5:24 nos dice: porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? ¿Y qué pasión o deseo más grande que la venganza? Es uno de los deseos ahí de devolver lo que te han hecho. Es uno de nuestros deseos más grandes. De no quedarse tranquilos, ¿por qué no le voy a decir no? Es uno de nuestros deseos más grandes. Pero acá dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y miren que esta alegoría que hace Pablo dice, han crucificado, ¿no? Así como tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aprender a crucificar esas pasiones, esos deseos. Y no como recompensa o como retribución a lo que hizo Jesús, porque nada de lo que hagamos puede retribuir, porque eso sería que somos salvos por nuestro mérito. Pero sí, por lo menos, ¿no? Para parecernos a Él en agradecimiento, ¿no? Someter nuestra carne a Él, ¿no? Y bueno, yo sí voy a leer acá un pasaje más, ya leí, ya con eso acabamos, en Romanos 12, 17, 21. ¿Se acuerdan cuando leímos lo de los magistrados en Romanos 13? Donde dice que sométase a todas personas a las autoridades superiores. Si ustedes saben que las cartas son una sola carta, ¿no? No es que está dividido por capítulos. Y miren, antes que dijera Pablo, sométanse a todas personas a las autoridades superiores, lo que está anterior a eso en Romanos 12, 17, 21 nos habla de qué se refería y tiene mucho que ver con lo que Jesús nos ha dicho. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, lo que decíamos hace un momento. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. E inmediatamente después de esto dice, sométanse todas personas a las autoridades superiores. ¿Por qué creo? Si tienes algún problema, que ya no sea solamente índole personal por tu orgullo ni por tu ego, porque cuando nos habla Jesús de nuestro orgullo y ego, déjalo. Si te bofetea, si te roba, déjalo. Si te quiere aprovechar de ti, déjalo. Pero ya cuando está hablando de problemas mayores, de delitos, de crímenes, dice lo que continúa, sométase cada uno a las autoridades. Y es un delito, ya es un crimen, ya no es una ofensa personal, ya no es mi orgullo el que está en juego, ya no es mi ego, sino que se está cometiendo un delito, un crimen. ¿Acudimos a quiénes? A las autoridades. Solamente en esos casos, sí, Dios nos dice, sí, tienes que ir a la autoridad, porque tampoco es, para eso las he puesto yo, ¿para qué? Castiguen al malhechor. Pero una salvedad es que se me vaya a ir por otro lado.
Nunca entre hermanos. Nunca entre hermanos. ¿Por qué? Porque también, dice la palabra de Dios, ¿osan ustedes llevar sus problemas delante de los incrédulos? Recuerden eso, es cierto, cuando se comete un delito, un crimen contra nosotros, sí tenemos que ir a las autoridades. Pero si esto fuera entre hermanos, en la medida de lo posible, se tiene que resolver, en la medida de lo posible, internamente. En la medida de lo posible. Y así fuera algo de suma gravedad, se tendrá que ir ante los tribunales. Porque ¿qué pasa cuando dos hermanos pleitean entre tribunales mundanos? La palabra de Dios cae descrédito, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí que podemos ampliar también las siguientes semanas, ¿no? Pero recordemos algo, ¿no? Si estamos con Cristo, debemos crucificar ¿qué cosa? Nuestras pasiones y deseos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, Señor,